¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Bueno, en algunos lugares todavía sé que es un poco difícil, todavía encerrados. Acá ya empezamos a salir un poquito, así que bueno, paciencia que ya van a ir saliendo. Hola Silvia, hola Linda. Eh, sí, decía que estaban todavía un poco encerrados ustedes, ¿no? Bueno, acá estamos saliendo un poco más, el tiempo está un poquito mejor, entonces la verdad que ayuda. Eh, y, y bueno, así que vamos a esperar. Ahí está Silvana, que ya entró. Y la invitamos. Y hoy vamos a hablar un tema re interesante que ya habíamos empezado a hablar. Hola, 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 ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Bien? ¿Hoy nos vemos ¿Todo bien? bien? Hoy nos vemos. Es que acá es Facebook, no Instagram. Así que no es un problema nuestro, es un problema de Bueno, ellos. esperemos, por ahora se ve bien, pero después no sabemos cómo después cuando que lo pasas. Hola Alejandra. No, pero acá Eh, no. sí, así que después cuando se baja capaz es diferente. Hola Nora, ¿cómo estás? Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito el tema de, hola Liliana, el tema que estábamos hablando un poco en Facebook y que es el tema de los mandatos. Y recibimos bastantes preguntas, así que se ve que es un tema que pega, que da mucho para hablar y que decir. Así que querés hacer un poquito una pequeña reseña de lo que dijimos sobre el tema de Sí, la... además porque nos habíamos quedado con la parte de, bueno, ¿qué podemos hacer con estos mandatos, no? Sí, Así que que, muchas preguntas estaban referidas a eso, ¿no? claro, Cómo podemos salir de estos mandatos, cómo no sentir culpa, cómo ayudar a nuestros hijos a no seguir los mismos mandatos. O sea, sí. que sí, hay muchas, dentro de de las preguntas fueron esas preguntas también, ¿no? Salieron esas cosas, sí. Eh, bueno, lo que habíamos hablado de los mandatos, lo importante es que nos condicionan nuestro desarrollo porque son normas que se implementan, formas de cómo vamos a actuar eh, y cómo vamos a hacer el resto, dicen lo que está bien y lo que está mal y cómo vamos a actuar socialmente con el Ujú. resto de nuestras relaciones, ¿no? Esto se crea en el núcleo familiar y después más o menos nos indican de una manera, pero bueno, a veces un poco rígida, como decíamos, que son como, se arman como una estructura y empiezan a ver determinada rigidez, y esa rigidez es la que hace que esto sea de una manera predeterminada sin sustento. No es que hay un lugar que sustenta que esta manera es la correcta. Seguramente fue la correcta para algunas personas y uno siempre intenta funcionar o seguir transmitiendo esto para que siga lo correcto y lo que estuvo bien para uno para el resto. Pero bueno, Claro, por supuestamente de familia en supuesto, familia, a veces en cosas generacionales. Voy a decir algunas cosas para identificar sí, algunas frases que escuchamos sí, en muchas familias y desde chico, ¿no? Como por ejemplo, no puedo equivocarme, la felicidad hay que ganársela trabajando duro, si pido ayuda admito que no sirvo, tengo que uh-huh, hacer sentir bien a los demás. sí, Eh, todo lo que vale cuesta esfuerzo, no pidas ayuda, no hables con extraños, no es bueno llorar, especialmente a los hombres, eso es debilidad. sí, Y hay, todo este tipo, ¿no? De cosas. Existe una solución perfecta, ideal para cada problema. O sea, y hay cosas que son como más social, como todos los domingos la familia almuerza junta. O esta familia, desde mi tatarabuelo, son abogados.
¿no? Entonces estos mandatos que vamos escuchando, y seguro que muchos de ustedes escucharon varios de esos, y como que quedan en nuestro cerebro, y cuando uno es chico no los pelea ni los cuestiona, porque bueno, se está desarrollando la psiquis, y entonces uno no tiene armas No, o herramientas como para refutarlo, ¿no? Entonces, aparte, acuérdense que cuando uno es chico también esto ayuda a que uno aprenda a vincularse. Algunos adolescentes cuando llegan a esa etapa se empiezan a rebelar un poco con estas cosas, ujú, pero generalmente cuando somos adultos, sin querer, porque se forman en nuestro psiquis de una manera inconsciente, las repetimos, ¿no? Que a veces, muchas veces, seguro que ustedes lo habrán pensado, es no voy a hacer esto que mi mamá o de la manera que mi mamá lo hace. Y de repente uno cuando es adulto se da cuenta que lo está haciendo exactamente igual. Entonces es como que medio raro y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué si yo dije que no quería? Lo repito, pero es esto que estamos hablando que se queda grabado en el inconsciente y uno lo en el repite. inconsciente. Sí, sí. Seguir estos mandatos, o sea, cómo se pueden, o sea, en el sentido, cómo vemos que nos caen mal o que nos hace sentir mal o que no es Como lo nos que, damos cuenta. claro, cómo nos damos cuenta. Sí, ¿En qué yo se lo que quería convierte? decir que esto, que a veces esto nos sentimos atrapados, o a veces eso, no nos podemos dar cuenta tan fácilmente, porque como son una guía también, que nos ayudan a seguir un camino y nos sostienen en ese lugar, esto nos da, por un lado, nos da seguridad, Mm. nos protege de que, bueno, de que si actúo de esta manera, si hago esto, pues lo voy a hacer bien y me va a salir bien. Entonces ahí nos sentimos seguros y protegidos. Pero yo lo pensaba como, bueno, eso mismo que nos hace sentir seguros y protegidos nos impide salir de ahí. Porque como así nos sentimos seguros, no nos corramos por las dudas para que no nos empiece a causar Exacto, efectos, ¿no? exacto. Pero siempre, siempre como venimos tratando todas las emociones, los sentimientos y las reacciones, estos mandatos se notan y los podemos evidenciar con lo que nos hacen sentir, ¿sí? Cuando uno se empieza a sentir como un poco disconforme con lo que viene haciendo, hay como dos cosas que a veces son muy marcadas. La primera es que uno se siente que no puede continuar, que se siente que no sabe cómo seguir haciendo lo que le gusta o haciendo o logrando metas o logrando desafíos que se propone. Se siente como paralizado, ¿no? Que no sabe qué hacer. Y, y otra cuestión que a veces se siente que no puede, o sea, se siente con la frustración de que no está haciendo cosas que se sientan bien y que le gusten y que lo hagan sentir a uno con ganas, con energía, con alegría y con desde el lugar de la felicidad, ¿no? Entonces Es hacemos como que, cosas. claro, uno Mm, empieza a sufrir, uno empieza a no sentirse cómodo en este lugar, porque a veces son roles también, ¿no? Que como sí, mandato. Por ejemplo, sos la mayor, tenés que encargarte de tus hermanos. sí, Sos el más fuerte de todos en la familia, tenés que cuidar a todos. ¿No? En sí, esta, o sos el único que estudiaste, por lo tanto tenés que hacerte cargo del resto de la familia. O sea, esos mandatos y roles que a veces nos ponen, que uno no se ujú, siente cómodo, como que no es uno. Y no a veces es exacto, una expresión emocional, sino a veces que se expresa a través del cuerpo, ¿no? Entonces, como sí, malestares, rencores, o malestares en el cuerpo, no sé, muchas mujeres principalmente en este lugar de cuidado, ¿no? Como que llegan a determinada edad, como que no quieren saber más nada, como que no quieren cuidar de más nada y dicen, no sé qué me pasa, pero me quisiera ir corriendo, ya no aguanto más. Entonces es eso, en ese lugar que siempre por están alguna puestos en un razón lugar. también llegó
porque nuestra mamá se quedó sin el marido, entonces nosotros como hijos mayores nos hicimos cargo de nuestros hermanos, después nos casamos, después tenemos hijos, ¿no? Y como que estamos siempre, siempre cuidando, y como que ya llega un momento que, ok, ¿cuándo me toca a Exacto. mí? ¿Cuándo puedo hacer las cosas que yo necesito hacer, ¿no? Exactamente. Yo lo pensaba como en el cuerpo, lo que pasa, porque todo esto también se transforma en miedo, ¿no? Está la culpa, el miedo a no hacer las cosas bien, a no hacer lo correcto, a decepcionar al otro cuando quiero romper con los mandatos, que eso es lo que trae, ¿no? Miedo y culpa. La culpa de no ser lo esperado, de no ser lo que el otro deseó de mí, bueno, de todas las expectativas, porque esto también tiene que ver los mandatos con las expectativas que ponemos en los otros. Entonces, sí, los pedidos Sí, sociales también, ¿no? De recibirte, de casarte, de tener hijos y como hacer todo un continuo de cosas que, bueno, que ahí nunca aparece qué es lo que estás deseando de todo esto. Y yo pensaba cómo venimos trabajando con todo eso en los vivos anteriores, que de esta manera puede aparecer en la culpa y el miedo, de las maneras que hablábamos de las reacciones impulsivas, del callarse y no poder reaccionar, de los ataques de pánico, de las fobias, ¿sí? Que nos dan romper con esto y animarnos y todo lo que nos perjudica en el cuerpo, con todo esto de que siempre el cuerpo habla, ¿sí? O que nos encontramos tristes, como vos decías, o en un lugar de ya estamos desesperados, no aguantamos más la situación, que sin darnos cuenta nos fueron y nos fuimos poniendo en un lugar que no queríamos estar, pero así lo fuimos aprendiendo y así fuimos corriéndonos en los distintos roles y lo fuimos traspasando a las distintas situaciones que fuimos viviendo. Entonces, bueno, estas son las cosas que nos traen, ¿no? Todas estas reacciones o todas las emociones y los sentimientos. Y si bien es muy difícil romper con eso, y sí, y creo que las alguien preguntas, pregunta por qué. ¿Por qué? ¿Por qué claro, la familia no nos uh-huh, deja? Y no nos deja porque es algo tradicional, como dijiste vos, en donde uno se siente con estas leyes, con estas normas, con estos mandatos como un estilo de seguro, vida que todo y marcha. exacto. Entonces, por supuesto, si en la dinámica familiar se da eso, si uno de los eslabones como de una pulsera se dobla, el resto se tiene que doblar. Entonces es como que si nosotros cambiamos, el resto del sistema como que se tiene que adaptar a este cambio. Por ejemplo, si yo soy la que siempre cuidaba del otro y un día digo, no, se terminó, no cuido más de nadie, me voy a cuidar a mí misma, claro, todo el mundo, si no puedo llamar a Roxana para que me arregle esto, me llame acá, ¿a quién llamo? Entonces como Claro, que el resto tiene que cambiar y a eso es lo que se resisten, se ¿no? resiste. Claro, Uh-huh, a cambiar. Entonces ese es seguro. el problema y la resistencia, porque lo que nos hacen a veces es eso, justamente cuando uno quiere cambiar, hacernos sentir culpa como, ay, es la oveja negra de la familia, seguro, y viste, tenía que hacer esto. O sea, y ahí uno como que se siente culpable y bueno, Y no, egoísta, como decís siempre vos, ¿no? exacto, sí, acerca de vos, claro. Es lo que vos Exacto, necesitáis y el resto no importa, ¿no? exactamente. Entonces, Uh-huh. claro, esos mensajes también. Esos mensajes también están. Y yo leí algo muy interesante, que por qué sentimos culpa, además de porque rompemos con esto, de por corrernos, había algo muy interesante que se trabaja mucho ahora que está trabajando tan participativamente y tan interdisciplinariamente la neurociencia, y que es en el cerebro se activan los mismos estímulos, el mismo circuito neurológico, el de la culpa, el sufrimiento, se activa en el mismo lugar que se activa el orgullo. Ujú, ujú. Entonces, esos centros de compensación, de recompensa del cerebro, son los mismos que de la culpa. Y yo lo pensaba que, claro, mira qué cosa del orgullo, porque bueno, me pareció interesante, aunque resulta totalmente lo contrario, porque ya, esto, sí, estoy orgullosa de vos y seguís esto, y cuando yo rompo con
deseo familiar o esta expectativa familiar que tiene este rol, como decías vos, que me asignaron, ese orgullo se rompe, ya no es tal, ¿entendés? Entonces me parecía interesante cómo el lugar de la culpa y del orgullo funcionan en el mismo lugar del cerebro, ¿no? Y por eso, como que decían que desde algún lugar sentir culpa es una recompensa que uno siente, ¿entendés? Porque se siente orgulloso de estar tranquilo, entonces uno lo deja ahí. Como esto que decíamos de la guía, esta guía que es la que nos para, también nos da seguridad, pero al mismo tiempo nos detiene en lo que nosotros queremos, Y ahí ¿no? Entonces, está poniendo qué fuerte en las familias religiosas, y sí, me hizo acordar, sí, esas familias muy sí, ortodoxas, ¿no? Principalmente dentro de su religión. Y me hizo acordar que capaz es una serie conocida que se está viendo sí, mucho que se llama Unorthodox. sí, Y es justamente una chica judía y ahí se ve patético, ¿no? interesante. O sea, ella nació en esa religión, estudió, pero cuando Ujú. la, le llegó el momento de casarse, o sea, todo lo que tenía que hacer, se empezó a no sentir cómoda, a pesar que ella se crió Exacto. en esa religión, ¿no? Sí, 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 Y la única manera que tuvo de escaparse es alejándose, y me acuerdo cuando ella llama a su abuela para hablar con ella, que la abuela le corta el teléfono, o sea, qué fuerte la familia, ¿no? y De no después muere. poder ayudarla, de acompañarla a algo en lo que ella, aunque sea tradicional, aunque sea muy fuerte en la familia, ella Pensado. no se siente cómoda, no es ella, no Ujú. es lo que ella esperaba, lo que quería, o sea, ahí está exactamente esa cosa de familia que nos tira y a veces no nos apoya y no nos sigue. Pero porque hay que salir de estos mandatos, ¿no? Cuando uno no se siente Exacto. cómodo. Bueno, muy simple, porque la verdad que uno no es feliz, ¿no? Uno se da cuenta que se llevó por cosas que no tienen que ver con uno, y bueno, es muy importante buscar la felicidad y primero Ujú. amarse uno, ¿no? Y el amarse uno es escucharse, conocerse y hacer lo que nos hace bien. Sí, Y bueno, esa es la razón principal por qué, ¿no? Y la sí. manera de no transmitirlo también, si uno se da cuenta, a otras generaciones, ¿no? Y que estos también se repiten no solamente en familia, sino que estos mandatos, estos roles, ustedes se van dando cuenta que también se repiten en otros vínculos, en el Lo social. trabajo, en las elecciones de la profesión que vamos a elegir, o sea, se abre a muchas áreas de nuestra vida. Yo lo pensaba la otra vez que hablábamos, que decíamos en los vínculos, en el resto de los vínculos, ya sean laborales, ya sean de pareja, con hijos, con amigos, y cuando hablaba de la profesión, del deseo decía, o no profesión. Esto que No, está tan mal visto que no tengas una profesión, como si todas las otras actividades que hay, que son tan necesarias, como todo lo que sea estética y todo, nada, o sea, las necesitamos, nos gustan, son imprescindibles y también cuentan y requieren una capacidad del otro. No es que porque no fue a la universidad y estuvo 5 años o 7 años en la universidad, que a uno le cuesta, cada vez que uno sale del secundario y va a elegir qué ser, piensa un montón en eso, si voy a hacer eso, no, pues no me va a ir bien, no voy a ganar plata, no voy a poder trabajar de eso ni mantenerme de eso, eso lo hago por gusto, pero no me va a servir. O sea, es tanta la carga que es inconsciente, como bien son los mandatos, pero bueno, que hay que hacer mucho trabajo porque traen eso, lo que decíamos al principio, mucha insatisfacción, ¿no? Entonces, es empezar a ver, empezar a, como, como para trabajar todas las cosas, empezar a trabajar con el autoconocimiento, como empezar a vernos qué nos pasa, qué estamos sintiendo y como todos, lo que uno hace búsqueda es ir a la causa, es empezar a profundizar a ver qué nos pasa con esto que estamos sintiendo y de dónde viene. uh-huh. Bueno, otra cosa muy interesante que con esto de las neurociencias y ver qué pasa con el cerebro, con esta búsqueda, es lo que debo hacer, ¿no? Estas palabras y quiero hacer, ¿no? Donde está puesto el deber, la obligación, eh,
y del otro lado, desde el quiero, está puesto el deseo. O sea, ojo, porque también decíamos, bueno, los mandatos también tienen una causa y un efecto, ¿no? En nuestro actuar, y no quiere decir que no nos tengamos que hacer responsables. Una cosa es hacerse responsable de algo y otra cosa es sentirse culpable de eso que hice, porque podemos actuar mal, pero bueno, tenemos que dejar la culpa de lado y poder ser responsables de eso y actuar en consecuencia. Y eso sería Y otra, una manera de empezar a salir de estos mandatos, ¿no? ujú, Primero eso, darse cuenta cuáles son los mandatos, darnos cuenta cuál no nos pertenece, o sea, nos sentimos cómodos, porque quizás hay mandatos que sí que uno se siente cómodo, ¿no? No todos sí, los mandatos son malos o hay que exacto. desecharlos. No, Pero principalmente es eso, los que nos hace a nosotros o con los que nosotros estamos de acuerdo. ¿Es seguro. sencillo salir de todos estos mandatos? No. ¿Es fácil? No necesariamente. ¿Es factible? Siempre, siempre, Sí, siempre que uno se proponga, ¿no? Decir, bueno, ok, se puede hacer de diferentes maneras, buscar ayuda, eh, tomar conciencia, como hablábamos recién, de cuáles son los mandatos, de cuáles son los roles, que no son ninguna ley, o sea, no nos pertenecen, ¿no? O es algo que se transmite, nada impuestos más, de de una afuera. forma que Ujú, tiene que ver con esta familia, con esta religión, con esta cultura, ¿no? seguro. No necesariamente es una cosa, una verdad mundial. Eh, Como dijiste vos, cambiar esto de debo a quiero, ¿ok? Una cosa es Sí, que debo hacerlo y otra cosa es que elijo hacerlo, que quiero hacerlo, ¿no? Muy importante hacer eso. Eh, y, y ya les digo, y focalizarse en esto, en los resultados, ¿no? Porque, y ver los mandatos también, porque algunos mandatos es, no podés esto, no vas a servir para esto. Ese no, tampoco nos sí, anula, no nos deja progresar, no nos deja crecer, ¿no? Entonces, sí, en cambiar esto en sí yo puedo, sí yo quiero, si lo sí. practico lo voy a lograr, si me pongo como meta voy a llegar, ¿no? Todas estas cosas positivas y no quedarnos con las cosas negativas de los mandatos. Exactamente, que como así se fueron instaurando estas cosas negativas en los mandatos, este deber y este no permitirnos desear, elegir, eso sobre todo, ¿no? Que lo hablábamos desde el principio de la cuarentena, esto de poder elegir cómo cuidarnos, poder elegir y decidir que estamos haciendo esto por nosotros y no sentir que está impuesto desde afuera, que esto es lo que nos enoja y nos trae malestar, y entonces donde queremos eh, no aceptar lo que nos dice el otro, pero lo interesante que me parecía esto que vos decías, ¿es factible poder salir? Sí, es factible, y lo importante es que siempre hay tiempo para reparar. Eso que no pude hacer, eso que no quise en algún momento, pero siento que ahora sí, o me sentía que no estaba preparada, esto que decís no puedo, ¿no? Que eso también fue instalado. Por eso es tan interesante, y decía esto de volver a enganchar esto de qué pasa en el cerebro, cómo trabaja esto, que aunque parezca mentira, alguien preguntaba ahí, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero es eso. Eh, lo primero es buscar qué sentimos, preguntarnos qué estamos sintiendo y ver qué es lo que queremos, como decíamos. Y lo otro es esto, empezar a cambiar esas frases de no puedo, no me gusta, no soy ágil, no tengo la capacidad, no soy bueno para hacer esto o tal cosa. Empezar a decir, bueno, sí puedo y ponerlo en práctica. Hay un montón de cosas. La otra vez estaba averiguando por canto y preguntaba si, por un curso que están dando virtual, y preguntaba si tenías que tener alguna noción o si ya tendrías que, y me decía, no puede venir a cantar cualquiera. Y exacto, eso es lo interesante. Hay un montón de personas que sienten que no pueden un montón de cosas y aunque sea esto, soy malísimo para dibujar, para cantar, y es práctica, hay un montón de músculos y de capacidades que se adquieren, no todos venimos con las capacidades Tenemos el puestas. don, claro, tenemos el don, bien. Ujú. Entonces, pero esto en el cerebro, empezar a decir, sí, yo puedo, yo sirvo para esto, yo sé hacer esto, si lo estudio, todos si estudiamos sabemos, todos si estudiamos aprendemos,
todos si practicamos lo logramos. Entonces, poner estos mensajes en la cabeza también va haciendo que estos mandatos empiecen a desarmarse, porque también fueron cosas instaladas, así como ese reiterar en la cabeza, busca una buena profesión, que te dé plata, exacto, o hace esto, eso es vas a ser una fracasada, aquello. Todas esas cosas en la cabeza también empiezan a tener su efecto y a trabajar y a conectarse con el quiero, con el puedo, con me gusta. Entonces eso empieza a funcionar porque parece raro y, y Empieza a siguen funcionar porque, insistiendo. aparte porque se va instalando algo positivo, una energía positiva Exacto, también en el exacto, cerebro. Y cuando uno adquiere estas cosas positivas en el cerebro, maravillosamente por alguna razón las cosas se empiezan a dar de una manera diferente. Entonces como que sí, de alguna manera uno atrae las cosas buenas. ¿No? Entonces, sí, es esto. Y también otra cosa que se puede hacer es que con la familia también ir hablándolo y abriéndolo, ¿no? sí, No eso es es normal interesante también. estar en una conversación con una familia y alguien diga algo y uno diga, bueno, no, yo no lo pienso así, yo quizás lo quisiera hacer de otra manera, o yo me siento más cómodo haciendo esto, o, ¿no? Ese tipo de cosas de abrir una conversación. Porque créanlo o no, Exacto. cuando uno cambia, aunque la familia se resista, de alguna manera después aparece el cambio, Ujú, ¿no? ujú. Del otro, porque se tiene que amoldar. El otro día me estaba hablando con una paciente que, bueno, había hecho una relación así muy estrecha con la mamá y una hermana de ella, y eran como un triángulo, ¿no? Y eran muy unidas y todo juntas. Y esta paciente, bueno, se cansó de esa relación triangular y como que se empezó a correr porque se sentía ahogada, se sentía que no se podía progresar, que estaba como encerrada en esa relación y no sacaba eh, de adentro lo que era ella o quién era ella o qué quería hacer. No la podía dejar pensar. Y a medida que, primero, claro, cuando se empezó a correr, mucha rabia, mucha agresión de parte de la madre y la hermana, ¿no? Diciéndole cosas para que se sienta culpable o decirle, ah, pero vos estás loca, ¿no? Todos esos temas. Y ahora que pasó el tiempo, justo el otro día me decía, wow, no lo puedo creer, pero es como que mi mamá y mi hermana se calmaron y ahora como que están haciendo otras cosas y que están buscando otras opciones y que ya no me llaman tanto para que yo le haga las cosas. Entonces, es increíble que como que primero fue un enojo y ahora como que están buscando ellas también su manera de adaptarse a esta nueva situación familiar. Así que Ujú. definitivamente se va. Sí. Y así, aparte, como hablábamos, que la culpa o el sufrimiento, el rencor y todo eso traían, eh, nos impedían elegir o nos traían desconfianza o nos bajaba la autoestima, justamente cuando empezamos a reflexionar y a pensar sobre estas cosas y podemos reparar, y vos recién decías mágicamente, y sí, pero porque para emprender una actividad o para hacer algo lindo o lo positivo va generando cosas positivas, inevitablemente tenemos que estar bien, o sea, tenemos que hacer algo interno, llevar algo para poder realizarlo, porque desde el lugar de la desconfianza o del no poder, no vamos a poder realizar una actividad, no vamos a poder llevarlo a cabo. Y yo la otra vez comentaba esto, que en yoga muchas veces se dice que no solo visualices, sino también lo verbalices, porque decirlo, pensar, todo, o sea, trabajando con todas las partes del cuerpo y con todos los sentidos, eso hace que uno lo incorpore cada vez más y lo incorpore de verdad, o sea, lo incorpore internamente, ¿no? No decir, bueno, sí, hoy me voy a levantar y voy a hacer esto, no. Repetirlo, por eso dicen que es tan importante, porque así como esas frases descalificadoras tal vez nos llevaron a este lugar de no sentirnos capaces, todas estas frases que nos empezamos a incorporar, porque dicen que no solo que busques alguna frase que te guste, que te identifique, sino también que crees, que las inventes y que las escribas y que las repitas, como para eso varias veces al día, y con eso trabaja la biodecodificación, las neurociencias, porque trabajan con todo lo que tenga que ver que
que empiece a procesar el cerebro para que repercuta en el cuerpo. Claro. Entonces, es muy interesante, bueno, trabajarlo y poder hablarlo, bueno, ya sea uno, por supuesto que todas estas cosas a veces cuestan mucho hacerlas uno solo, por eso, bueno, hay un montón de técnicas de las que uno puede empezar a incorporar o a participar, bueno, o las terapias, ¿no? Cuando uno quiere trabajar cosas muy puntuales y le cuesta mucho sacarlas, como recién vos contabas el caso de tu paciente, porque aparte uno no se anima. Pero lo que yo pensaba, porque uno cuando cambia estas cosas la pasa mal, en ese momento me imagino a tu Al paciente que la principio madre no sí. le hace o que le Ujú, diga cosas horribles, pero cuando no lo hace también la está pasando mal. ujú, Entonces eso de que siempre hay tiempo de reparar y el intentarlo, el logro y la satisfacción que te trae después, ujú. inevitablemente te va a llevar a hacer otras cosas, porque te pone tan feliz haber roto esa barrera que creías imposible, te hace tan bien a veces ese sufrimiento que uno sale de la terapia, eh, porque uno se encuentra en un lugar de tanta satisfacción, de tanto de decir, bueno, acá nada, con esto me siento bien, que bueno, que te invita a eso, te invita a hacer otras cosas y a replantearte más cosas. Y esta reflexión, este poder pensarnos es lo que nos permite identificar qué nos pasa y cómo solucionarlo. Si no reflexionamos es como imposible de poder llegar a un lugar. O sea, si no hacemos algo interno es muy difícil de llegar, ¿no? Y de poder cambiarlo sobre todo. Definitivamente. Con los chicos, alguien preguntaba cómo trabajar esto con los chicos, los mandatos, principalmente es escucharlos, Esto. escucharlos Ujú. y que ellos se encuentren con sus propios deseos y con su propio yo, ¿entienden? Con quién ellos son, ¿no? Tenés que estudiar esto para que te... No, y si el chico dice, no, pero la verdad que me gusta más el arte, bueno, fíjate, ¿no? Eso, lo que, no, pero si no estudias esto no vas a ser nadie. O sea, esas cosas negativas, ¿no? Ujú. O, no sé, todas esas cosas que los chicos a veces quieren, quiero ver, no sé, aprender guitarra, ¿no? Pero guitarra para qué. No, sí, capaz a él le gusta, ¿no? Esos mensajes y que hacerlos sentir que cuando ellos expresan algo y no se sienten algo de algo que pasa a la familia, por ejemplo, todos los domingos tenemos que ir a visitar a la abuela. Y el chico dice, bueno, pero este domingo la verdad que no tengo ganas, ¿por qué todos los... No, no, tenemos que ir porque la abuela... ¿No? Esas cosas hay como que cortar un poco en ese sentido, Sí. ¿no? Por Ujú. supuesto, a los chicos se les da una estructura, no es que tampoco es, Que te las bueno, deja hacer lo que quieran. pero es, claro, es lo que o sea, a mí me gusta hacer esto, no sé si te gusta a vos, a mí me parece que tengo que ir a visitar a mi mamá todos los domingos o a mi papá todos los domingos. Eso es algo mío, pero que no tiene que ser para todo el mundo. En eso me parece que también hay que focalizar con los chicos, ¿no? Y que no tiene que ver con la falta de afecto ni que los chicos pierdan esa relación, no es cierto, pero sí con el lugar de dejarle, cuando uno no impone las cosas, es el lugar de dejarle desear y que él tenga ganas, porque tampoco Claro. tiene ningún sentido ir a verla sin ganas. Y No, seguramente a él le va a surgir las ganas si la pasa bien con su cualquiera de su familia o amigos o personas. ¿No? Es esto de decir, bueno, de esta manera yo la paso bien y elijo, tengo unas ganas, hace tanto que no voy y me gustaría, no tiene que ser un día el que se nos ocurre tener ganas de hacer tal o cual cosa, ¿no? Y de querer. Entonces, bueno, sí. es importante, y vos decías la otra vez, y dejarlos tener sus propias experiencias, ¿no? Dentro de sus cuidados, dentro de que no hagan nada que les corra en peligro, pero dejarlos actuar también, ¿no? De hacerlos de la manera que ellos saben y pueden, porque si no, no van a aprender una mejor manera Claro. si nunca los dejamos. No, vos no, pues se te cae porque se te va. O sea, hay que dejarlos probar y bueno, y eso, y que permitirles que ellos aprendan también a cómo realizar las diferentes tareas o sus diferentes maneras de lograr cosas, ¿no? Seguro. Así que bueno, creo que cubrimos más o menos todas las preguntas. Ujú. Yo creo que Sí, sí, ¿no? ¿Tenés sí. algo más que decir? No, yo, no, no, no.
porque sí, Eso porque es era con estas maneras cómo romper con eso y también, bueno, cómo hacemos para que los chicos, que todas estas maneras de romper o de cambiar esos sentimientos que nos trae la culpa, también son una manera de justamente de brindarle a los chicos desde otro lugar, ¿no? Estas frases que no condenen y que no los dejen instalados en un lugar predeterminado sin posibilidades. Esa es la forma, ¿no? Así como claro, lo trabajamos para nosotros, transmitírselo a ellos, ¿no? Que ellos claro. tienen que buscar su lugar y sus maneras. Así que Sí. bueno. Bueno, Bueno, se sortió los libros, así que felicitaciones a las dos personas que lo ganaron, espero que lo disfruten y bueno, nos dejen saber cuando lo recibieron, nos manden sí. alguna Una fotito o todavía algo. no se contactó, que no sé de qué zona es. La otra sí es que ya mañana Lo lo voy a recibí. entregar. Sí, Ok. y bueno, hicimos el sorteo, de un participante salió sorteado en Facebook y el otro en Instagram por las dudas que algunos no participen de las dos redes. Y el próximo encuentro vamos a tener una charla con una instructora de yoga. Me Sí, y va a ser encanta. el jueves. Ah, Seguramente por los horarios también de ella va a ser el jueves por Facebook. Sí, ok. igual lo vamos a poner, pero bueno, vamos a hacerlo el En jueves tu por Facebook. Facebook. En tu En mi Facebook. Facebook, Silvana Rusa, ¿sí? Perfecto. Así que igual después ya lo vamos a decir y bueno, les vamos a avisar el tema que vamos a estar charlando, pero que va a tener referencia con algunos de estos temas que venimos hablando de alguna técnica para lograr Es una el bienestar. estructura excelente, me encanta. Excelente, Bárbaro. sí. Exacto, bárbaro. Teórica y práctica, es genial. Y bueno, y después les vamos diciendo o si alguno quiere algún tema que vayamos viendo, que vayamos hablando o analizando, Para el nos próximo dejan encuentro. debatiendo, Ujú. como cual, nos dejan saber. Así que, bueno, y le vamos a ir también dando las instrucciones para que empiecen a leer el libro. Los que no los tienen, ya veremos la forma para que lo obtengan, nos dejan saber. Yoga, sí, eso ese va a ser la charla del jueves. Es una instructora de yoga, es excelente. Y meditación, yoga y meditación. Y bueno, para que después lo vayamos leyendo juntas y pongamos una fecha de debate, ¿ok? Para que nos juntemos Ujú. por Zoom, WhatsApp, un grupito para que vayamos debatiendo el tema. Así que bueno, ¿cuál libro? El libro es Y Y colorín colorín colorado, este este cuento cuento aún no está acabado. no ha terminado. Así que ya lo pusimos, están ahí, creo que en los posteos están. Así que bueno, cuídense mucho. Yo sé que todavía en algunas partes de algunos países todavía la situación está muy rígida, muy quedándose en casa. En algunos otros países, como en Europa, Estados Unidos, ya se empezó a salir un poquito más. Así que aquellos países que todavía tengan que estar muy encerrados, ya falta poco, les van a ver que ya de a poquito van a ir saliendo, estos son los picos, son los momentos más tensionantes y más difíciles, pero después cuando ya empieza a bajar es como un alivio y bueno, y después viene el otro tema, cómo salir, el miedo a salir, ¿no? Pero bueno, es así. Para más Así adelante o que por ahora. Acá. cuídense mucho y nos vemos la próxima. Besitos, chau, chau. Besitos.